Éxodo capítulo 30. Instrucciones a Moisés sobre el altar del incienso, el dinero del rescate, el mar de bronce, el aceite de la unción y el incienso. El altar para quemar el incienso era de forma parecida al altar de bronce, excepto que era más pequeño, era cuadrado, sería de madera de acacia cubierto de oro puro en su totalidad. Como los otros muebles, debía ser transportado por medio de varas que también pasarían por anillos de oro. El altar estaba en el medio, entre la mesa del pan de la proposición y el candelero, próximo al lugar santísimo, a distancias iguales de la pared norte y la pared sur. En otras palabras, se encontraba en el lugar santo, pero directamente enfrente del propiciatorio o del arca del pacto, que estaba dentro del velo sagrado. De modo que, aunque el sacerdote que ministraba junto al altar no podía ver el propiciatorio, había de mirar hacia él y presentar el incienso hacia allá. Este fue un arreglo especial y fue ideado para enseñar la lección importante de que, aunque no podemos con los ojos físicos ver el trono de la gracia, tenemos que dirigir nuestras oraciones hacia él y mirar arriba. El incienso, de cuya composición se hablará en los capítulos siguientes, se debía quemar cada mañana, cuando se alistaban las lámparas, y luego al anochecer. Este altar de oro solo debía usarse para quemar el incienso. El significado espiritual de este altar es evidente. El incienso representaba las oraciones de los santos. Para el cristiano este tributo de oración es continuo, así como también representa la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo por nosotros al Padre. El dinero del rescate. Dios ahora instruye a Moisés para que requiera de cada uno que pague a Jehová el rescate de su persona. La palabra rescate significa pagar e implica la idea de expiación. Anteriormente, Dios le había dicho a Moisés que pidiera a Israel una ofrenda voluntaria. Aquí era requerida una especie de impuesto. Fallar en este punto podía significar una plaga o un juicio de Dios. La cantidad exigida a cada varón no era mucha, era medio ciclo, que son aproximadamente 6 gramos de plata. No se trataba de una gabela de acuerdo a la posibilidad de pagar de cada uno, sino que estaba basada en la verdad de que todos los hombres son iguales ante Dios. El pobre podía sentirse al mismo nivel del rico ante los ojos divinos. El rico no podía comprar el favor de Dios, puesto que él tenía que contribuir con medio ciclo. Solamente los varones de 20 años arriba estaban bajo la obligación de pagar ese rescate. La negativa de pagarlo significaba una exclusión voluntaria de los privilegios del santuario y peligro de que le llegasen juicios divinos. ¿Por qué era llamado dinero de las expiaciones? ¿Acaso el sacrificio por el pecado no era suficiente? Este pago era un reconocimiento de la indignidad del hombre ante Dios y su imposibilidad para expiar sus propios pecados. Era una admisión de que solamente Dios podía realmente pagar el precio de la redención. El medio ciclo, o los 6 gramos de plata, era sólo como un signo o señal de la aceptación del Señor por Israel. Este tributo llegó a ser una obligación anual, y parece que fue el dinero del impuesto que Pedro encontró en la boca del pez. El mar de bronce. Era una pila de bronce con capacidad para bastante agua. Allí Aarón y sus hijos debían lavarse las manos y los pies. Se encontraba ubicada cerca de la puerta del tabernáculo. Cada vez que Aarón y sus hijos entraban a ejercer su ministerio, debían lavarse las manos y los pies en esta pila. Esto tenía por objeto enseñarles a mantenerse puros en todos los actos de su ministerio. Es cierto que Aarón y sus hijos ya se habían bañado y ya estaban santificados, pero habían de repetir el lavamiento de las manos
que de un modo especial había de emplearse en el servicio de Dios, el lavamiento de los pies que se manchan a menudo con el polvo de los caminos del mundo. Esto nos enseña a nosotros a renovar el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, pues de este modo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El aceite de la santa unción. Moisés recibió la orden de preparar un aceite especial para la unción. Los ingredientes tenían que ser especias finas de mirra, canela aromática, cálamo aromático, casia y aceite de olivas. Los ciclos se refieren directamente al peso y no al valor, como en el versículo 15. Las 4 especias debían mezclarse con un hin de aceite de olivas, lo que era aproximadamente 6 litros. Estos artículos, que eran salutíferos y fragantes, formaban una sustancia olorosa, simbólica del Espíritu Santo, que santifica y unge al pueblo de Dios. Además, se le debía decir a Israel que ese aceite era permanente, no debía ser derramado sobre carne de hombre, es decir, para propósitos comunes, ni debía hacerse otro parecido. Cuánta semejanza con el Espíritu Santo hay en este compuesto de especias y aceite. Él produce fragancia y sanidad en el alma ungida, hace santo al que lo recibe, no se da al mundo, sino a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. El incienso santo. El incienso que tenían que quemar sobre el altar para ese uso debía ser especialmente fragante. Las especies empleadas, convenientemente mezcladas, constituían un perfume hecho en tal manera que era sólido, de modo que sus porciones podían quebrarse para quemarlas sobre el altar. Era ofrecido sobre el altar cuando Dios iba a comunicarse con el sacerdote y de esta manera sería reconocido como cosa santísima. No debía ser imitado este incienso, porque era cosa sagrada para el Señor. Cualquiera que hiciese un duplicado sería cortado de entre su pueblo. El olor de este incienso, ardiendo, haría recordar a los sacerdotes y al pueblo su devoción a Dios y que Él los había aceptado. Todos estos rituales ordenados por Dios apuntan al Mesías, quien con su sacrificio llevó una ofrenda fragante a la presencia del Padre, y Él, en base al sacrificio de su Hijo, acepta con agrado a quienes genuinamente entregan sus vidas a Cristo. Bendiciones.